detrás de la universidad, justo detrás de la catedral, perdón, y esto es el mismo terreno en la actualidad, pues ya prácticamente, pues ya no queda nada. La siguiente, por favor. El convento estaría aquí, aproximadamente, es un plano del siglo XVIII, Ahí donde por estoy aquí. marcando yo. Más en lo rojo, en lo rojo. Ah, acá. En lo rojo, exactamente. Sí, por acá, sí. La siguiente, por favor. Es un convento fundado en 1526. Esta no es la fachada del tiempo de Fray Martín de León, pero para darnos una idea, un convento cabeza de provincia, la provincia de Santiago de México. Fray Martín de León, hizo su noviciado entre 1573 y 1574. La siguiente, por favor. Santiago, el patrono de la provincia. Los dominicos inmediatamente dividieron a la población indígena en tres naciones lingüísticas. El concepto de nación del siglo XVI desde una perspectiva lingüística. La lengua mexicana o náhuatl, la lengua mixteca y la lengua zapoteca. La siguiente, por favor. Una pregunta, Eugenio. Sí. Fray Martín, ¿dónde nació? No lo sé, es muy probable que sea criollo, es muy probable, pero todavía no tengo la certeza. En eso estoy. Bien. Gracias por preguntar. La lengua mixteca, yo pensaba que la náhuatl era la de los mexicas, ¿no era entonces? Sí, sí, la lengua náhuatl era la lengua de los mexicas o aztecas. ¿Y la mixteca de quién era? Es una otopame, es una lengua otopame de Oaxaca, Ah, bien. de la mixteca alta, media y baja. Pero es muy complicado porque, perdón, hay muchas variantes. Entonces lo que hacían los dominicos era escribir sus doctrinas, sus vocabularios. Esto está muy estudiado. Recuerden toda la influencia de Nebrija, la primera gramática, pues todo esto va a permear en la América española, y los frailes inmediatamente que pueden van a empezar a escribir gramáticas. Ellos se van a apoyar en las versiones francas, las versiones más extendidas por el comercio, pero aproximadamente cada 100 kilómetros cambiaba la lengua. Aunque fuese mixteco, pero ya no se entendía, iba disminuyendo los niveles de transparencia, de esta provincia de Santiago de México, siguiente transparencia, por favor. Surgirá la provincia de San Vicente Ferrer de Chiapas y Guatemala, fundamentalmente de lenguas mayas. Lo mismo, cada 100 kilómetros va a ir cambiando la lengua, van a ir disminuyendo los niveles de transparencia, los frailes van a concentrarse en la versión más franca. La siguiente, por favor. O sea que ellos van armando las provincias según la lengua. Es decir, no y sí. No, porque su prioridad no es fundar provincias, sino mantener su autonomía local como provincia, y empezar una evangelización
una evangelización en las lenguas más importantes. A partir de las lenguas más importantes, empezarán ellos a establecer las parroquias y las vicarías. Es una predicación, no me atrevo a usar la palabra evangelización porque es como anacrónica. En cambio, la palabra predicación sí embona perfectamente, es una predicación en las lenguas de la tierra. Y eso significa parroquias y doctrinas y visitas. Es un criterio lingüístico. Ya empieza después la riqueza manifestada de diferentes maneras, grana cochinilla, seda, minas, etcétera, comercio. Entonces empiezan ya los frailes a arraigarse, y es cuando surgen las pugnas por las provincias. Chiapas se fundó de manera suave porque estaba lejísimos, y fue Fray Bartolomé de las Casas quien impulsó la fundación de dos provincias, la de Chiapas y Guatemala y la de la Nueva Granada. Lo que yo resalto es que el movimiento, los establecimientos van a depender de un criterio y de un conocimiento lingüísticos. Interesante. Oaxaca pronto será una región inmensamente rica y con vocaciones, y claro, los frailes se van a independizar y el proceso durará alrededor de 15 años de estira y afloja. Está San Hipólito, el mártir romano, Santo Domingo, y la iglesia que representa la provincia de Oaxaca. La siguiente. La provincia de Oaxaca se llama San Hipólito Mártir. San Hipólito, por una cuestión política, porque el maestro de la orden se llamaba Hipólito. Para quedar bien. O sea, el orden de creación es primero Santiago, después San Vicente Ferrer y después San Hipólito. San Hipólito 1592 oficialmente, y en la realidad te lo encuentras ya con visos de independencia, de autonomía, 1606, 1612, tardaron y dividieron la provincia. Todo esto lo vivió Fray Martín de León y sus compañeros. Ellos lo vivieron. Siguiente, por favor. El convento de Santo Domingo de México, que ya vimos en las primeras transparencias, y el noviciado entre 1573 y 1574. Los grupos no iniciaban el mismo día y terminaban el mismo día. No, había unos candidatos, tomaban el hábito, pero a lo largo del año iban otros novicios, tomaban el hábito, y otros novicios profesaban. En este año, calculado el año canónico de Fray Martín de León, el maestro de novicios fue Fray Tomás Ruiz, un castellano educado que tomó el hábito en México con los primeros grandes misioneros, priores, maestros, etc. Y en total fueron 22 novicios en ese año. Entre ellos, en estos 22, destacan Fray Francisco de Alvarado Criollo, autor del vocabulario en lengua mixteca, publicado en México en 1593 por Pedro Valli. Y es una continuación de las obras en mixteco de Benito Hernández, publicadas, ahí aparecen los años de su doctrina,
y de Fray Antonio de los Reyes el mismo año. Todo un peso completo, un experto en el mixteco, en la lengua mixteca. Y su otro conovicio fue Fray Francisco de Sarabia, un peninsular que toma el hábito, obviamente en Santo Domingo de México, autor de sermones y de vidas de santos escritas en chinanteco, hoy perdidas. Pero esto no es lo más interesante, que haya escrito sermones y vidas de santos en chinanteco. Lo más interesante es que sabemos por Francisco de Burgoa, el cronista oaxaqueño, que lo conoció, que estos sermones y estas vidas de santos fueron escritas para que cuando no llegara el fraile, los servidores de la casa de Dios, los propios chinantecos, los leyeran o los predicaran. Esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso, que es material escrito fundamentalmente para los servidores indígenas de las iglesias. Esto es lo maravilloso. La siguiente, por favor. Esta es una fotografía de la profesión, del acta de profesión de Fray Martín de León, 1574, aquí está. Se conserva en el archivo histórico del Instituto de Querétaro. Por eso es que yo pude saber cuántos eran los novicios, etcétera, etcétera, porque está el libro de profesiones. La siguiente, por favor. Personal del convento de Santo Domingo en 1578. ¿Por qué 78? Porque del 73, 74, 75, 76, 77 no hay información del personal. Pero 78 nos viene bien, muy bien, porque es el año en que empiezan las asignaciones de los novicios fuera del convento, lo que nos da una idea que su formación duraba, dependiendo de su edad y dependiendo de la formación previa, mínimo 3 años, mínimo, como mínimo. Hubo un novicio que tomó el hábito con 14 años, con dispensa, aparece en el libro de profesiones. Y claro, él sale del convento hasta entrados los 80, porque llegó Chinche, llegó Pulga, con dispensa. Bueno, 22 Eso no quedó claro. Un conovicio de Fray Martín tomó el hábito con 14 años. Ah. Entonces, claro, él deja el convento porque ya fue ordenado subdiácono, diácono y presbítero a mediados de los 80, porque entró muy joven. ¿Pero qué es lo de la pulga, la chinche? Ah, entró Chinche, muy joven. Como una chinche. Lo que pasa es que nosotros acá, que entró chinche, entró pulga, es como que hubo una epidemia de pulgas. También, seguramente que también. Por eso no entendía, entró chinche. Oh, muy bien, para eso estamos. Seguimos, 22 presbíteros. seguimos con la necesidad de especializarnos en la lengua. 22 presbíteros vivían en Santo Domingo. 2 maestros en teología, Fray Diego Osorio y el famosísimo Fray Pedro de Pravia, también regente de estudios. Ambos también catedráticos de la Real Universidad de México, con la formación de
San Esteban de Salamanca y el Colegio de San Gregorio de Valladolid. Es decir, alumnos de Vitoria, alumnos, etcétera, etcétera, de toda la escuela de Salamanca. Dos lectores de teología, Fray Andrés Lluvilla y Fray Juan Ramírez, un lector de artes, Fray Cristóbal de Ortega, un lector de gramática, Fray Juan Méndez. La gramática importantísima, porque es lo que va a permitir las obras, los vocabularios, las doctrinas, las artes, etc. 10 diáconos, 7 subdiáconos, 17 acólitos o frailes estudiantes, 17 legos y 3 donados. En total, 68 frailes. La siguiente, por favor. Los 22 frailes fueron asignados a las siguientes naciones lingüísticas a partir de 1578. La mayoría a la nación mexicana, entre ellos Fray Martín de León. Después la nación mixteca, que con la fundación de la provincia de Oaxaca se va a dividir por mitad, la mitad a Santiago de México y la otra mitad a Oaxaca, y la nación zapoteca 3, que va a quedar en la provincia oaxaqueña, Ya hay tensiones en este año, hay tensiones entre los frailes, y por eso vemos que solo 3 fueron enviados a la Zapoteca, porque sabían los del Convento de México que probablemente pues no iban a volver, como de hecho ocurrió. Los dominicos y la política y los dominicos es también muy interesante. No voy a estudiarla. Una pregunta, Eugenio. Cuando hablas de nación zapoteca, ¿es la provincia de Oaxaca? Sí, a partir de la fundación de la provincia, todos los zapotecos van a quedar con los dominicos de Oaxaca. ¿Y la nación mixteca, cuál sería la provincia? Mitad México, mitad Oaxaca. Y con la creación de Puebla, a mediados del siglo XVII, la mixteca va a pasar a los poblanos. Bien. Siguiente, por favor. Fray Martín de León. Estas son las asignaciones. Recordemos que su doctrina fue publicada en 1611, que fue asignado a la nación mexicana o náhuatl. Y aquí encontramos estas 4 asignaciones. En el 83 a Huehuetlán. En el 93, muy cerca de la Ciudad de México, a un gran convento, Azcapotzalco. En 1603, al sur de la Cuenca de México, al pueblo de Tlalpan. Y en 1608, detrás de las montañas, en Tierra Caliente, en Yautepec. Hablantes del náhuatl, estas 4 asignaciones. Nación mexicana. Entonces, podemos especular que es un fruto, esa doctrina, de un continuo trabajo pastoral y convivencia, pues a partir de 1583 por lo menos. Y fue publicada en 1611. La siguiente, por favor. Aquí están los datos bibliográficos. Libro llamado Guía del Cielo, por el muy reverendo padre Fray Pablo de León, de la Orden de Predicadores, maestro en Sagrada Teología, el cual trata de las virtudes y vicios
según la Secunda Secunde del angélico doctor Santo Tomás de Aquino, nuevamente impresa en la muy noble villa de Alcalá de Henares, en casa de Juan Brócar, que Santa Gloria haya. Acabóse a 8 de junio del año de 1553. ¿Por qué leí esta ficha bibliográfica de Fray Pablo de León? Porque sin leer la doctrina nuestra de 1611, se afirmaba que era una adaptación de esta obra previa publicada en la península y adaptada a la Nueva España. La respuesta es no, no y no. Y lo voy a demostrar. La siguiente, por favor. Nos brincamos una, pero no importa. A ver. El anterior. A ver, me fijo, espera. La anterior. Espera que ya la... Tengo acá tu carpetita. ¿Qué me salté? Camino al cielo, guía del cielo. Es primero camino. Ah, está. Ahí la muestro, pero ya te la muestro directamente ahí. Disculpen. No, no, por favor. Es que primero iba solamente a mostrar el Word, después digo... ¿Esa? Exactamente. Estos son los datos bibliográficos de el libro de la doctrina que estamos trabajando. Camino del cielo en lengua mexicana, con todos los requisitos necesarios para conseguir este fin, es decir, camino del cielo, con todo lo que un cristiano debe creer, saber y obrar, desde el punto que tiene uso de razón hasta que muere. Compuesto por Fray Martín de León de la Orden de Predicadores, dirigido a en México, imprenta de Diego López Dávalos, 1611. La siguiente. El obispo era dominico también. También. La siguiente, la que yo mostré hace un ratito, Por ¿está? favor. Esta. Esta. La diferencia es notoria. Uno empieza, ustedes revisan el índice de este libro de Guía del Cielo y son exactamente virtudes y vicios. Virtudes y vicios. Y la anterior, por favor. Disculpa que estoy así como, ¿cómo se dice? La que mostramos recién. Esa. Sí, esa. Y aquí las virtudes y los vicios ocupan poco menos del 10% del contenido. Menos del 10% del contenido. La siguiente, por favor. Eran como más largas estas, por eso no las pude poner en el... No importa. Ya te las muestro. Prólogo, ¿el prólogo es? Vámonos al prólogo. Ahí está, ya te lo... ¿Ahí? El prólogo está escrito en náhuatl y en español. Y es importantísimo, ¿por qué? Porque el punto de partida son dos aspectos. El término, el vocablo y término Teotlacatl, que se refiere a persona divina, y el concepto de persona de Boecio y de Santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, el punto de partida de este vocabulario, de esta doctrina, tardía de 1611, es las casas con el único modo de evangelizar, considerando
a las personas, a la cultura, al pueblo, a los individuos, por evangelizar como personas, como absolutamente capaces de razonar, de pensar, de sentir, de emocionarse y por lo tanto de hablar de Dios y referirse a Dios en su lengua, con un contexto indispensable. Primero, como dueños comunitarios de la tierra, con su propia justicia local y con sus gobernantes, con sus sistemas de gobernantes locales. Básico, con indispensable, con características como dueños de la tierra y como impartidores de la justicia local con sus gobernantes locales, como vasallos del rey, pero con esto. Es decir, el lenguaje del siglo XX, siglo XXI, a quien se va a catequizar o a los escuchas de la predicación, no se les concibe como objetos, sino como sujetos, como personas, como hijos de Dios, con una dignidad. La siguiente. Una pregunta, Eugenio. Entonces, vos decís que la influencia del texto de único modo de las casas es lo que provoca este cambio en la doctrina de Fray Martín. No lo diría así, sino más bien el conocimiento del único modo tiene una influencia centenaria, por lo menos. Se conserva un ejemplar del único modo en el convento de Oaxaca. Por eso es que al inicio hablé sobre la influencia lascasiana, que no solo es lascasiana. Las casas representa a la tradición aristotélica tomista de la orden, con Boecio, con Santo Tomás, etcétera, etcétera, con Vitoria, en donde la predicación, lo resumo con mis palabras, es de igual a igual como personas. Y esto fue polémico porque los franciscanos se oponían a utilizar palabras náhuatl para referirse a Dios. Siguiente. Muy interesante. Índice, viene el índice ahora. El índice, por favor. Como lo vimos, las razones para satisfacer la duda del vocablo Teotlacatl. El libro consta de 162 folios, 320 páginas. Empieza con el conocimiento de Dios, que es lo que vamos a estudiar ahora, en un momento. ¿Cómo se conoce a Dios? Esto es importantísimo. Porque los indígenas conocen a Dios y lo reconocen y lo vuelven a reconocer a la manera indígena, cristiana. Después, el catecismo, centrado en el símbolo de la fe, San Atanasio, la escuela de Alejandría, los 10 mandamientos, pero no explicados a la manera jesuita, así con regla, sino con dulzura y con poesía, a la manera náhuatl. Los sacramentos
Eso me encanta. Y luego los vicios. Los vicios. Y luego una parte dedicada titulada Gran error se hace en enseñar a los indios las oraciones en latín y en romance. Tiene que ser en náhuatl. Y luego se compadece de los frailes flojos o burros y dedica 5 páginas para los que apenas conocen la lengua mexicana, pero se tienen que esforzar. Después, las bendiciones, una serie de bendiciones preciosas, la bendición de la mesa, la bendición de la familia, la bendición de los campos, la bendición de los caminos, la bendición de los ancianos a los jóvenes. Después los aparejos, es decir, todo lo necesario para confesarse. Después viene un calendario litúrgico, es la parte de la doctrina donde más aparece el español, el castellano, porque a Fray Martín le da miedo, lo expresa textualmente, de que al escribirlo en náhuatl se revivan tiempos antiguos, calendarios antiguos. Entonces, la mayor parte está escrita en castellano. Después viene el confesionario, después un confesionario menor y breve. Aquí está, para que los que saben poca lengua, es el que me refería antes. Después una parte maravillosa que es el modo de hacer testamentos para los indígenas. Es lo que narra Di Stéfano de los salesianos en la Patagonia, que llevan el cáliz, todo para celebrar la misa, todo para impartir sacramentos y las actas de los registros civiles en el mismo burro, en las mismas alforjas. Pues estos frailes están muy parecidos. Enseñar a los indígenas a testar, a testar. También el arte de bien morir y reglas para mejor servir a Dios nuestro Señor, porque todos podemos servir mejor a Dios, amando y pensando, pensando y amando, compartiendo, etcétera. Y luego la motivación total, modo de ayudar a misa según el Instituto de los Religiosos de la Orden de nuestro Padre Glorioso Santo Domingo. Es decir, esa es la tirada, que participaran en la misa de manera activa. ¿Comentarios, preguntas? Bueno, prácticamente el Concilio Vaticano II en México. La lengua vernácula. Bueno, sí, la lengua vernácula, no castellano ni latín. Claro, la propia. Claro. La siguiente, por favor. La siguiente era traducción. Sí, ¿Es la última que me mandaste? sí, y luego el correo, por favor. Sí, sí, la tengo separadita la otra. Ya muestro esta. ¿Esa? Es esta. Es una muestra, porque es que manejar el texto es complicado, porque es una columna larga, 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 tres columnas, etcétera. La metodología empleada. El trabajo increíble de Luis Ángel González Rocha, la transcripción del náhuatl. Primero, entre corchetes y en negritas está el número de foja, después la restitución fonética y luego la traducción al español. Lo más complicado por esta característica de ser lengua aglutinante y los disfrazismos, es decir, las metáforas. Voy a leer esta parte y luego pasamos al correo, por favor. Bien. Aquí empieza, aquí comienza, principia el discurso acerca de la palabra del conocimiento que se tiene
sobre el único Dios para creer con fuerza en lo declarado en el libro de la fe. ¿Y cómo se muestra? Como Dios y como hombre, para comprender sobre todas las cosas que aquí están escritas respecto a la fe en Dios. Pasamos al correo, por favor. Eugenio, ¿por qué no la lees en agua? Claro, es que debe sonar muy bonito. Sí, al final, al Ah, final, al bueno, final. Sí. Yo lo que solicito es que la preguntona sea Cintia ahora. lo que sí es el índice. ¿Sí has visto el índice? Hay otro índice acá. Ay, Espera, no, esto, no, 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 ya está. Ya te muestro lo del correo, que yo lo bajé aparte, espera. solo Luis Ángel es hábil para que todo le quede parejito, parejito en las tres columnas. Se me mueven y es un problema. Sí, sí, acá lo tengo, espera. Aquí están. ¿Ahí lo ven? Sí. Ese es el correo. Sí, ahora vamos al segundo párrafo. Ahí está bien. Ahí está perfecto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Abro paréntesis. No es periodo de contacto. Ya llovió, se secó, volvió a llover. Estamos en 1611. Con la ayuda de Dios, aquí escribiré. Pondré en orden lo tocante a la enseñanza en la fe de Dios, con lo cual comienzo, fundamentando el discurso que he mencionado, pues por nadie ha sido visto el aliento y la palabra del amado Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien fue enviado aquí en la tierra por su venerable Padre, para enseñarnos sobre un único Dios con un solo artículo de fe que con perseverancia y constancia es digno de ser adorado. Así fue enviado por su estimado y amado Padre. No solo una vez le concedió su estimación en su lugar santo, es decir, en el cielo, su sitio de veneración donde alabó y afamó a su venerado y amado Padre, de quien dijo: esta es la vida eterna. Seguimos. Para hablar en náhuatl, para decir en náhuatl lo que significa Padre nuestro de vida eterna, eso es reconocerlo como un único Dios, y así se ha dado a conocer. ¿Cómo enviaste para bien a tu amado Hijo Jesucristo? Con su mensaje divino y digno de nuestro Salvador Jesucristo, para aparecer y se ha visto, y que en su propio lugar se ha dado a conocer como único Dios. Es necesario que se ha dado a conocer nuestro Salvador, porque Él todo lo creó y sus obras se extienden por todas partes de la tierra. Sin acierto se enseña a la gente respecto a un solo Dios, sobre nuestro Salvador conforme a esto. Los sabios han dado a conocer sobre su naturaleza y su sabiduría. Al hablar de los sabios se refiere a los antepasados, la cual todo el mundo ha presenciado y conocido. Un solo Dios es dueño del principio, del comienzo del mundo, de todas las cosas que creó, compuso. Pero ¿de qué manera es su señoría? ¿Cómo es su esencia? No he podido encontrar palabra todavía para esencia. Cuando nadie en el mundo lo ha visto, ¿cómo
Por eso fue necesario que nuestro Señor Dios enviara y diera a conocer a su único Hijo y amado Hijo, y así dárnoslo a conocer. Pero aún no llegaba el tiempo para que Dios viniera a mostrar ante el mundo a su venerable y amado Hijo. Primero hizo que escucharan, observaran su venida a sus amados santos, los buenos padres, son los antepasados. El mismo nuestro Salvador Jesucristo dijo respecto al creyente, al venerado padre de la fe llamado Abraham. Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Abraham está entre los antepasados de los nahuas, porque ellos consideraban que los nahuas era una tribu perdida del pueblo de Israel por ser tan rezanderos como los judíos, pero se perdieron por despistes ocasionados por el demonio. Abraham mucho deseo, mucho quiso ver el momento de mi encarnación. Así fue el primero, así fue el primero, gracias, ante quien me mostré y mucho se alegró, mucho gozó con este aliento divino de nuestro Salvador. Y como aún no iba, le avisó sobre su venida. Así mi hermano Abraham, así Abraham lo escuchó, le ofrendó, le habló de otros padres santos, del lugar de la espera y la morada de nuestro Salvador, que en el libro divino escribieron, asentaron su venerada llegada, aunque fue prometido y dado a conocer el amado Hijo de Dios, nuestro Salvador. Se refiere a Isaías, Zacarías, todas las promesas mesiánicas que va a desglosar más adelante. Nosotros lo hemos conocido, hemos visto su rostro, conocemos su espera, se refieren ya a ellos, a Fray Martín y a la comunidad. Conocemos su espera, escuchamos su palabra de los amados y buenos padres del Dios verdadero. Primeramente están esperando, ellos lo han dado a conocer. Eso, dicho San Pablo desde lejos, lo han dado a observar, lo han saludado. Ahí vamos. Vamos más, pero así de pulir, de segunda revisión, ahí vamos. Explica la Santísima Trinidad. Pongamos una transparencia linda de fondo, por favor, Cintia. ¿Cuál? La que tú quieras, la que tú quieras. ¿De las que ya teníamos? Sí. A ver, a ver, a ver. Hay una que están solo en las montañas. ¿Solo las montañas? A mí me pareció que había. Me gusta a mí la de Hipólito. La oaxaqueña. Esa. ¿Dónde has visto montañas vos, Susana? No, yo soy una imaginativa. Explica la Santísima Trinidad. Es como un huevo. Un huevo tiene cascarón, tiene clara y tiene yema. Así es la Santísima Trinidad. Cada uno es diferente, pero forman un huevo. Forman un huevo. La Santísima Trinidad es como una manta que se dobla en tres partes. Cada parte es una parte, pero las tres forman una manta. Tres personas, una sola naturaleza divina. Cristo Jesús fue enviado desde el séptimo cielo, donde vive Dios Padre, sentado en su trono sobre la estera, con su bastón de mando, con su palabra, que es su Hijo, enviado a la morada de los hombres para que no sufriéramos.
para que muriera por todos, para darnos vida, para apoyarnos en su hombro, para consolarnos con su palabra, para conocer el camino, la verdad y la vida. Y así va, y así va, y así va, y así va. En español se dice, el niño tal, hijo de tal, nieto de tal, nieto de tal, fue bautizado tal día en tal lugar. En náhuatl no, Fray Martín. Hoy va a cambiar al hablar del sacramento del bautismo. Hoy va a cambiar la vida de esta criatura. Semilla de fulano y de sutana. Y menciona a los abuelos. Porque descenderá el Espíritu Santo sobre esta criatura y su vida va a cambiar en la casa de Dios, en tal lugar. En la casa de Dios, con el Espíritu Santo, que es inconmensurable, como las arenas de un río, como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. La vida de esta criatura, semilla de tal, va a cambiar por el Espíritu Santo. Piensa en tus hijos. Piensa en tus nietos. Piensa en tu tierra y herédalos en justicia. Menos al más fuerte y más al más pequeño. No gastes para las fiestas. No dones por donar. Piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en tu tierra. Y así. Es como que Fray Martín también se apropia de la poesía del náhuatl, ¿no? Por supuesto, es vehículo. Es el vehículo. ¿Y vas a leer algo en náhuatl? Bueno, Ahí está. ¿Cómo suena? A ver, escuchemos a Nahualteco. yo traduzco en segunda vuelta. Nican omepohuanicam siti. Intlaltopehuatztli, intlatotzihuistli, intexpa tlatoa, in iximachoacatzin, in ixchelteotl Dios inik mochi, cacahuacanextolcat, inik teotl, iwan inik, oquixtli, metenewa, tlaneltoquilisamoxtli, iwan inik, masicacacakis in iscamantli nican, icuautoc in ixtechcopa, teotlanel toquistli. Amén. Qué hermoso. Preguntas. Muy bien, gracias Eugenio por compartir esto tan bello. Queda abierto ahora el espacio para diálogos, comentarios, preguntas. Fray Eugenio, lo escuchaba y es para decir amén, porque esa poesía nahua es teológica, es para decir amén. Es más, yo me encontré diciendo amén cuando la leyó la primera vez, ¿no? Y ahora que la recitó, entre la cadencia de su voz, que es conmovedora, pero más allá de eso, la misma, el sentimiento que se le imprime, realmente es de una sensibilidad
para mí desconocida, ¿no? En esa lengua, esa presencia de Dios tan fuerte, ¿no? Que excede, ¿no? Ya es Dios. No hay un nombre cristiano, no hay un nombre náhuatl, es un sentimiento, ¿no? Esa palabra de realmente es el sentimiento y es emocionante, realmente emocionante. No me imaginé en una crónica esto, la verdad, precioso, precioso. Amén. Gracias. Yo tengo preguntas. Susana, ¿Pregunto o hay alguien antes? no, vos. Ah, muchísimas gracias, padre. La verdad es que ha sido una presentación magnífica. Y yo diría, a ver, para mí, que cuando usted dijo es una doctrina de 1611 y es muy tardía, y yo vengo de una tierra en donde la primera ciudad española terminó de fundarse en 1730, así que calcule la cabeza bien diferente, ¿no? Ahora, lo que realmente a mí me impactó es, porque uno habla y en las clases, etcétera, de lo importante que fue la traducción, las lenguas indígenas, y esto, lo otro, pero esto era un trabajo chino y una tarea personal de cada fraile, de aceptación y de un mundo completamente diferente que yo diría que recién he visto muchas cosas de los textos guaraníes de Antonio Ruiz de Montoya y esto, pero igual tampoco entendía nada, pero eso es una revelación. Mi primera pregunta, porque tengo varias. En primer lugar, usted ya dijo algo. Mi pregunta al comienzo era si los dominicos, digamos, trabajaban solos en estas tareas, o si había también otras congregaciones que estaban en la zona y que entonces había un trabajo conjunto. De todos modos, es decir, si había cooperación, lo que ignoro absolutamente. De todos modos, usted, al explicar que los franciscanos no querían utilizar palabras náhuatl para nombrar a Dios, ahí ya nos da una primera pista de que no era tan fácil ni siquiera que se entendieran los propios evangelizadores, ¿no? Que había también diferentes líneas. La segunda pregunta, dentro mismo de la orden, porque cuando Fray Martín de alguna manera dice, bueno, algunos son perezosos o tontos, a ver, muévanse, esto puede hacer pensar que existían polémicas o que existían tensiones o tenían resistencias muy humanas de algunos de estos frailes que habían llegado de Castilla o de yo qué sé dónde, de Extremadura, y nunca se pensaron que tendrían que aprender una lengua pero tan compleja y comprender unas cabezas tan diferentes, porque el tema es que la lengua refleja un modo de pensar. Y yo me imagino, estos que venían de estudiar con Vitoria y de la escuela de Salamanca, anda a meterte en una cabeza náhuatl, ¿no es cierto? Y estoy pensando en los 1000 pueblos que se encontraron. Entonces, ¿qué pasaba dentro mismo de la orden, y qué pasaba tal vez dentro de cada convento? Y mi pregunta es si ya había clero autóctono, porque yo no tengo ahora claro cuándo es que comienza a haber clero autóctono, porque allí las cosas se simplifican muchísimo, ¿no es cierto? Porque, como sabemos, no era tan fácil que se entendieran unos y otros, pero justamente lo que el clero, si había un fraile que era de origen náhuatl, pues ese ya tenía un conocimiento de la lengua y del modo de pensar y de vivir que simplificaba mucho las cosas. Y lo último es sobre Fray Martín. Es decir, yo ahora no tenía presente la fecha de nacimiento, pero ¿a qué edad es que él está
escribiendo con tanta profundidad cómo es que aprendió el náhuatl y si existe la posibilidad de que fuera de alguna manera mestizo o alguna cosa así. No lo sé, lo estoy inventando, soy absolutamente ignorante sobre todos estos temas que son realmente fascinantes. Muchas gracias. Oh, gracias a ti, Susana. Lo digo con sumo respeto. Del grupo La Listilla y Preguntona. Con respeto. Con absoluto respeto. Sí, No. Estoy así desde chiquita. qué maravilla. Hay estudios, sobre todo los lingüistas, importantísimos, recientes, finales del siglo pasado y el arranque de claves. Ellos le llaman el proceso de formación de la doctrina cristiana en náhuatl, en maya, en quechua, desde una perspectiva lingüística, y nos arroja muchísima luz, clave, importantísimo. Este proceso comprende a franciscanos, agustinos, jesuitas y dominicos, a todos. Esta diferencia entre franciscanos y dominicos no solo es en lo lingüístico, sino a final de cuentas es un vertedero de las diferencias de posturas teológicas y filosóficas de Duns Scoto con Santo Tomás, etcétera, etcétera. Y interesante, muy interesante. Se unen, no recuerdo si son 8 o 10 expertos seculares, agustinos, franciscanos y jesuitas para validar en la doctrina de Fray Martín el uso de palabras, de vocablos nahuas para referirse a Dios. Es decir, que esta diferencia para 1611 en gran medida está superada. Está superada. Es otra fase, otra etapa de la evangelización que yo resumiría como de consolidación, finales del 16 empiezan en las actas de los capítulos provinciales, y no se diga en el 17, a llamar la atención a los frailes que no estudian. Como castigo, se les prohibirá beber chocolate. Beber chocolate. Buen castigo. Lo que es un hecho histórico es que no podemos generalizar con los frailes. Frailes peseteros los habrá siempre. Por ejemplo, a mediados del siglo XVI, en la Chinantla, en Oaxaca, una comunidad de 3 frailes, 2 de ellos exigían que la comunidad parroquial se inscribiera en la cofradía del Rosario y que pagara. Y si no pagaban, los castigaban con negar el sepulcro, el entierro de sus familiares o de ellos en tierra sagrada, en la iglesia. Esto es muy interesante porque se quejan los indígenas. Cuando los indígenas, su lugar de enterramiento es en el hogar, en la casa, en el hogar, en el fuego o debajo de los árboles, de un árbol, etcétera. Entonces, estos se pelean y se quejan al rey porque por estos frailes peseteros que los castigaban de esa manera. Salvo uno. Perdón, padre, cuando usted dice pesetero, ¿qué sentido tiene? Porque nosotros no usamos ese término. De dinero. La peseta, perfecto. de la peseta. Sí, sí. Es decir, por ejemplo, Para ganar dinero.
dinero, dinero. Misa, misa, dinero, dinero. Sí, 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 claro, Servicio, claro. servicio, dinero, dinero. Como con una caja registradora. Entiendo perfecto. Entonces, fue tal el escándalo que está el expediente en el Archivo General de Indias. Estos dos frailes desaparecen de las actas. Yo creo que los echaron, lo más probable es que los echaran. Pero el sobreviviente que no estaba vinculado con esto, lo cambian al sur de Oaxaca y te lo encuentras en otro expediente del Archivo General de Indias, en Cimatlán, en un lugar muy fértil de Oaxaca, con serias pugnas de propiedad de la tierra entre caciques, españoles, encomenderos, comerciantes, porque es una tierra muy fértil, en donde él es acusado de predicar acerca de que la tierra no es del rey de España. Por lo tanto, él no tiene derecho a dar mercedes porque la tierra no le pertenece. La tierra es de las comunidades indígenas. Entonces, Qué siempre lío. te vas y ahora hay una investigadora, Beatriz, que la va a invitar, Cynthia Folker, a la red de la es oaxaqueña, creo que es de la Universidad de California, que está trabajando esos problemas agrarios. Y le dije, pues busca este fraile, busca este fraile. Entonces, por eso es lo que yo digo de las casas no es solo son cuestiones jurídicas, las casas representan una parte importantísima de la tradición cristiana, de la concepción de persona con la dignidad de hijos de Dios, dignidad en lo jurídico, en lo económico, en lo político, en lo lingüístico. Y ahora es un terreno, bueno, yo terminaré con eso. Entonces, y claro, hay peseteros, hay enfriamientos, esto se enfría y, y se pierden creatividades. Es difícil porque tú lo has dicho, son por lo menos desde 1588 a 1610, el Señor tuvo que aprender y tuvo que estudiar. Y sigue a Santo Tomás, pero no de la manera esquemática así tremenda de Santo Tomás, sino adapta a Santo Tomás a la sensibilidad náhuatl y a las necesidades que él considera que se requieren, como enseñar a testar, y con un lenguaje de motivación, y luego primero habla de cosas lindas y luego los vicios. Y luego cosas lindas y luego los castigos. Y luego así, ¿no? Es decir, tiene toda la metodología de los ancianos, de los sabios. Me encanta que Abraham lo ponga con los antepasados indígenas. Me encanta eso. Y luego el diálogo con los animales, etcétera. Clero autóctono. Los dominicos se van a cerrar. No recibir a indígenas, no recibir a mestizos. De hecho, pues va a ser en general una regla, va a ser una orden muy hispana, muy hispana, con ingresos de no españoles y no criollos muy tardía, muy tardía. En las otras órdenes fueron más flexibles, pero el sacerdote mestizo, su presencia, hablando históricamente, cualitativa y cuantitativamente, va a ser secular. Y lo más probable es que Fray Martín haya sido criollo, o un peninsular que llegó muy niño a la Nueva España, como Diego Durán, el gran cronista que llegó pues en brazos. Era peninsular, pero llegó en brazos y esa infancia le permitió convivir
y conocer. ¿Puedo hacer una Muchísimas gracias, pregunta? padre. Sí. Alicia. Sí, sí, Fray Eugenia, muchas gracias. La verdad que súper interesante y muy novedoso para mí. Te quería preguntar si dentro de lo que escribe Fray Martín hay un lugar... Alicia, ¿tú puedes subir el volumen? Si hay un lugar dentro de lo que escribe Fray Martín, un lugar para la mujer y para María. Sí, ¿Soy yo? ¿Soy yo? sí. Sí, sí. Hay referencias a las mujeres de sumo respeto, y lo de María es maravilloso. Al hablar del nacimiento, de la anunciación, empieza con la anunciación y no dice que es en Jerusalén o en Belén, sino la anunciación fue en un lugar llamado Xochitepec, que significa el cerro o lugar de las flores. Y empieza a hablar de María como la flor que es símbolo de sabiduría, de sabiduría. Es digamos que el escudo de los sabios. En sentido antiguo, el sabio es el que sabe vivir. Entonces, sí, claro, María es importantísima, importantísima. Y las mujeres, claro, las mujeres también. Lo que pasa es que vamos lento. Perdón, Cintia. No, quería leer un comentario que han dejado en el chat Ana María Silvestrín, que también es miembro de acá de nuestra red de estudios de vida religiosa en Argentina. Ella dice: gracias por esta exposición interesante desde lo teológico y desde la consideración humana de los habitantes en la obra evangelizadora. Después dejó un saludo a Estela Calvente, precioso texto, felicitaciones por este trabajo, se tenía que retirar por una reunión. Muchas gracias Yo a tenía ustedes. una pregunta que vos mencionaste al pasar, la diferencia con los franciscanos. ¿Eso podés comentarlo un poquito, Eugenio? Sí, los franciscanos no van a usar, sobre todo en el 16, en la parte fuerte de la evangelización, se niegan a usar palabras que en náhuatl se refieran a Dios, porque van a decir no son exactas, se prestan a confusiones, son pues inexactas, ¿no? Es decir, no. Y los dominicos van a usar un recurso que lo menciona Fray Martín de León, de adjudicaciones lingüísticas. Por esta característica de ser una lengua aglutinante, que tú puedes unir palabras con significados diferentes, pero unidas, te dan otro significado. Entonces ellos van a defender y abogar por eso. Otra diferencia es una pastoral masiva por parte de los franciscanos, bautizar a 3,000 personas en una mañana, y los dominicos de bautizar a 300 personas a lo largo de 15 días o de 4 semanas después del curso 1, el curso 2, el curso 3 y el curso 4. Y lo vemos en Fray Martín. Al final dedica 1 hoja y media para dar pistas, motivar para mejor servir en la iglesia, y hace un resumen del ritual, el ritual de los dominicos para la misa. Ojo, es ritual romano, es el ritual romano con la liturgia dominicana, pero es el ritual romano, que no es lo mismo. A mí me gustó, bueno, mucho todo lo que dijiste, Eugenio,
me gusta pensar en la genealogía de estos frailes formados en Salamanca o en Valladolid, y en este Fray Martín, que todavía no sabemos si conocía el náhuatl por haber nacido en una familia náhuatl o mestizo, no sabemos, ¿no? Sí, seguro que su familia no era náhuatl, seguro que era criollos o peninsulares, pero no creo que haya sido de una familia indígena por las limpiezas de sangre. Pero algún mestizaje, ¿no? Sí, claro. Fenotipos. Porque toda esta carga de humanismo, digamos, que hasta incluso el uso poético, como considerar a este destinatario como un interlocutor, ¿no? Que por eso era tan digno aprender su lengua, por considerar realmente como sujeto, ¿no? Porque es persona. Que yo creo bueno, que tiene que ver si han recibido sus formadores la influencia de Vitoria y de todo el debate en Salamanca, realmente una cuota de humanidad que los posicionaba a ellos en un modo de dialogar con el mundo indígena, bueno, a partir del respeto a la diversidad, el respeto a su libertad, a su dignidad, a todos los postulados de Vitoria, ¿no? A mí me pareció precioso ver este esfuerzo lingüístico como un esfuerzo de valoración del otro, de la otredad, de lo diferente, valorar la lengua, valorar la cultura, y nombrar a Dios en náhuatl, o nombrar en los lugares, la toponimia sagrada en náhuatl, es un modo precioso de lo que hoy diríamos interculturalidad, diálogo intercultural, ¿no? Me ha parecido que hay intuiciones preciosas que se recuperan recién en el siglo XX, ¿no? Con el Vaticano II, pero que se ven estas intuiciones a lo largo de toda la historia del cristianismo, no solamente acá en América, sino en otros momentos, pero verlo en América me parece que es algo precioso, porque hubo tanto también de tabula rasa, de desprecio y de borrar todas las culturas, que encontrar este esfuerzo lingüístico es apostar a que pervivan las lenguas y por lo tanto las culturas. Sí. Gabriela. Perdón, las genealogías. Por parte de los dominicos de la Nueva Granada, la actual Colombia, puedes seguir frailes que fueron formados, cuya formación se remonta a San Vicente Ferrer. Y por parte de la provincia de México, puedes llegar, que es hasta donde yo he llegado, a Savonarola, a Florencia. Gabriela. Sí, dos cuestiones, Fray Eugenio. Usted comentaba los frailes, ¿no es cierto? Que, a ver si lo encuentro mi apunte, donde hay un ingreso criollo tardío a la orden, ¿sí? Bueno, en el caso del Río de la Plata, esto es un comentario, ¿no? En el caso del Río de la Plata, nosotros tenemos, o yo he encontrado registrado, ingreso de criollos a la orden muy temprana. A ver, para lo que en el Río de la Plata, llegando a la orden, a lo que es el área de Buenos Aires, para 1602, tenemos un ingreso ya de Fray Hernán Mejía para 1610, que es criollo, es de familia de conquistadores y nacido aquí, educado, ¿sí? en Chile, pero con acción acá en el Río de la Plata, ¿no? Entonces, para nosotros es un ingreso temprano, que es algo que un poco se presentaba acá, que Cintia lo decía, ¿no? Los ingresos tardíos por ahí en México para nosotros son tempranos en función de bueno, las urbanizaciones o la consolidación de la conquista. Eso es un lado. Y por otro, lo que me interesaría es si en estas crónicas aparece la respuesta del pueblo nahua, ¿no? Nosotros vemos, usted presentaba muy bien a Fray Miguel hablando, ¿no? Aprendiendo nahua, a la orden aprendiendo nahua, educándose en nahua. Ahora, ¿hay registros de qué pasa con los nahuas? ¿Hay respuestas de ellos ante, es decir, hablan bien los sacerdotes? ¿Hay respuestas de si los
los pueblos originarios dijeron, hablan bien, entendemos esta traducción a nuestra lengua. ¿Hay un registro de ese otro que le contesta al fraile? No sé si se entiende la pregunta porque la tengo en la cabeza, pero estoy titilando. No, perfectamente. Perdón. Gracias, Gabriela. Qué maravilla escuchar sus preguntas. No son los criollos de un ingreso tardío que puedes registrar, que puedes seguir. Son los mestizos. Son los mestizos. En la Nueva España, la Nueva Galicia es lo mismo, es decir, es un ingreso muy temprano porque pues son las vocaciones. Es decir, y su número va a ir en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, a tal grado que para la provincia de Santiago de México, ya a partir de 1602, se aplica a rajatabla la alternativa. Es decir, perfecto. Tantos criollos, tantos peninsulares. Y lo mismo para las otras provincias de la periferia. Segunda pregunta. ¿Cómo podemos estudiar? No me atrevería a afirmar conocer. ¿Cómo podemos buscar pistas acerca de las respuestas nahuas, las reacciones nahuas? Es un poco lo que Nancy Farris en los mayas y en los zapotecas estudia como ¿qué dijeron los frailes? ¿Cómo lo dijeron? ¿Por qué lo dijeron o para qué lo dijeron? Y lo mismo con la contraparte. ¿Qué entendieron? ¿Cómo lo entendieron? ¿Para qué? Etcétera. Una primera pista importantísima son los mitos contemporáneos. Los mitos contemporáneos de las comunidades. Suelen ser muchos de ellos, o algunos, dependiendo, mitos que tienen raíces prehispánicas y que se han ido cristianizando. El estudio de los mitos es fundamental para tener una idea aproximada de cómo fue permeando la evangelización, hasta dónde, cómo, etcétera, que fue calando. También las manifestaciones comunitarias, tanto políticas como religiosas, como festivas, cofradías, también es importantísimo. Rituales agrarios o agropecuarios también. Es decir, la comunidad es un receptáculo vivo, revivo, que se va ahora los estudiantes, o un joven que sacó la espada, un estudiante en la universidad y el escudo, nos estaba hablando de reinventarse. ¿Cómo fue, Daniela? Reinventarse o restituirse, reinventarse, pues así son comunidades. Las comunidades continuamente. Entonces, parte de la esencia de ellos es cristiana. Y son identidades. Entonces, ahí es donde vemos sus respuestas en actitudes. Esa actitud tan temprana de acusar a los frailes peseteros, a los frailes terribles ante el rey por no dejar enterrarlos en terreno sagrado de la iglesia, o el mantener las llaves de la iglesia, que no las tiene el fraile ni el cura, sino es la comunidad. Entonces, ahora, te encuentras con comunidades que han perdido la lengua, que ya no hablan en náhuatl, pero siguen pensando en náhuatl, aunque sea en español.
y tienen esa sensibilidad y esas claves. Entonces, estamos atravesando tiempos complicados de mucha ideología. Y en México sobre todo porque se cumplieron 200 años de la caída de la conquista de México Tenochtitlan. Entonces, todo esto es 500, destrucción. 500, Perdón, 500. 500. Muchas gracias, ángel de mi guarda. Y Es guarda. el presidente quiere que el Papa le pida perdón, ¿no? Creo que ya lo hizo, el Papa ya lo hizo y quiere que el rey de España. En España ha caído como bomba, terrible, pero tiene sus ventajas, porque los españoles están pensando y repensando ahora. Entonces, eso me gusta. Entonces, todo es ideología. Incluso, ¿te acuerdas, Volker, en el Congreso de Bogotá, que yo estaba leyendo unos textos parecidos del Maya y en español, del quiché, maya quiché al español, y una hermana nuestra, una benemérita monjita dominica, se me vino encima a la yugular, porque ¿cómo era posible que los frailes hubiesen escrito eso? Eso me pasa con mucha frecuencia en encuentros de teología india, etcétera. Yo empiezo a leer esto y digo, es que estas son raíces de teología india. Y se enfurecen, atacan, no me permiten hablar. Yo al principio me sentía muy mal y me desconcertaba, pero ahora ya estoy acostumbrado y digo, Eugenio, Fray Eugenio, tienes que seguir trabajando. Entonces hay que separar. Nosotros como historiadores, pues tenemos que continuar, pero no es fácil, ¿eh? Hay furia. No con las comunidades, no con las comunidades. Con las comunidades sigue habiendo esa empatía, incluso con comunidades ya protestantes. Ahí lo que se requiere son coyunturas, oportunidades para poder enlazar. Pero las comunidades indígenas son repositorios históricos, culturales, espirituales, ecológicos, con una facilidad enorme para capotear las adversidades, adaptarse, viajar a Nueva York, es decir, son personas. Bien, bueno, creo que estamos en horario, ya son las 7:15. Muchísimas gracias. A ver, Susana, una última sí. pregunta. No, no es una pregunta, es que oyendo hablar al padre justamente de responderle a Gabriela, que esa pregunta fue muy interesante, y yo recordé algo que tú conoces perfectamente y muchos de los que estamos aquí también, que es la obra que han hecho los jesuitas desde el estudio de video Juan González de Santa Cruz, el trabajo que hace Sergio Rasco, y que está en la web. Uno puede entrar, puede poner, es todo junto, misionesjesuitas.com. Este es uno, y además son dos personas, porque es este hombre, que lo estoy diciendo como una idea que tienen que desarrollar los dominicos, porque él trabaja con comunidades, por ejemplo, lo que ha hecho en la Chiquitanía. Es impresionante, porque él lo que graba es, hoy por hoy, cómo celebran los habitantes de la región, y con sus tradiciones y con todo lo que traen de los jesuitas. Y yo he visto cosas todavía más urbanas, por ejemplo, en Corrientes o en algunas regiones de la Argentina, a raíz del descenso de los indígenas misionados, los guaraníes misionados, y cómo conservan las procesiones, las imágenes, descendientes de guaraníes, cómo guardan sus... Y todo eso, seguramente hay un tesoro en México clarísimamente y en muchos otros lugares de América que tiene que ver con la acción misional dominicana. ¿Vos lo tenés presente lo que te estoy diciendo, Cintia?
Sí, yo creo que nosotros tenemos, primero en América hay una deuda tremenda de los dominicos, de las dominicas de la orden, en la recuperación de la memoria histórica. O sea, lo que Eugenio está hablando, estoy segura que los frailes lo desconocen. Entonces, la producción que están haciendo los jesuitas a nivel de películas, de videos, es fruto de años de investigación, de producción. No, Porque mira que tú este, decís, perdóname, pero tú decís 100 años de investigación, pero ahí hay un cura solo que pelea contra el mundo, con este otro que hace los videos que pelea claro, contra el mundo, y que no les dan plata, y que yo lo sé de adentro porque he escuchado, los otros jesuitas dicen, ¿esto para qué hacen esto? No sirve para nada, muchos, y no se dan cuenta, sí, hay muchos que dicen, eso, que es pesetero. ¿Qué pesetero? No se dan cuenta de lo que está recuperando este hombre. Y yo realmente después le voy a mandar a Cintia el vínculo, porque es un modelo de lo que se puede hacer con una persona y una cámara de video. Con que Eugenio conquiste a uno con una cámara de video y tenga la posibilidad de recorrer diferentes zonas de América, pues crear una página web y lo ve el mundo. Susana, este Jaco, cómo se pronuncia el apellido? Nunca sabré, rasco, digo yo, pero. Él estuvo en la segunda Susana, estuvo en Sí, sí, Jujuy en las jornadas de historia de la iglesia en el NOA. Él presentó ahí uno de sus videos. Es una producción preciosa. Los yo lo dominicos, conocí ahí. por ejemplo, los dominicos en México tienen, ¿te acordás, Eugenio? Él nos ha hecho el camino dominicano mexica, me acuerdo. Vas por todos los pueblos y la gente que nos recibía, porque nos recibía como que éramos embajadores nosotros, que llegábamos a conocer los pueblos, los antiguos conventos dominicos en México. Claro. ¿Qué hacían cuando íbamos? ¿Por qué no vuelven los dominicos? O sea, tienen una memoria tremenda. Pero claro, están los restos de los antiguos conventos e iglesias destruidos, como están los de los jesuitas también en Paraguay y Argentina. Pero claro, ahí se montan espectáculos de luz y sonido, se cuenta la historia, se relatan, sabemos los nombres de los misioneros que estuvieron. Sí, pero los jesuitas son expertos en marketing. Vos para afuera te parece que tienen un poder bárbaro. Alicia me da razón. Adentro es el mismo caos y pobreza de todos. Y se arreglan como pueden. Y en este caso, y yo aseguro que lo de Sergio Rasco es heroico. Padre, usted encuentre un videísta. Yo le voy a mandar el link de este hombre porque además, claro, yo estoy en una lista de correos de él y él de repente, San Francisco de Borja, fiesta. Entonces nos manda 3 pedacitos de sus videos. Y uno dice, Dios mío, pero es una obra de hormiga. Es él contra el mundo. Y lo quieren echar del Colegio del Salvador, pero finalmente siempre el padre, ¿cómo se llama el padre que lo apoya, Alicia? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo. Es un jesuita que ha tenido mucha influencia y no lo mueven tan fácil. Es mayor. Necesitamos un buen camarógrafo con Sí, eso. influencia. Prometo, ya Cintia me había dicho, hace años me dijo, por un X, yo terminé revisando guiones de telenovela por necesidades económicas, ¿te acuerdas, Cintia? Para telenovelas. Entonces, siendo fraile, entonces, para pagar una atención médica de otros frailes. Entonces, Cintia me dijo, este es el momento de conectar con los camarógrafos. Entonces yo estaba como abrumado, pero este es el momento, necesitamos una mano larga y diestra. Entonces, no solo para México, sino para Colombia y para Argentina, prometo. Me voy a empezar a mover. Yo creo que, bueno, son las historias tenemos lindas historias para contar. Yo creo que tenemos mucho relato para transmitir en un contexto como el que vivimos, donde necesitamos relatos que inspiren, vidas que inspiren, desafíos, conflictos también, fracasos, ¿por qué no? Bueno, se trata de eso nuestro servicio como historiadores, o sea, comprometernos en una gestión de la memoria que nos devuelva esperanza, ilusión, ¿no? Y ganas de seguir amando nuestro mundo, ¿no? De eso se trata. Bien, muchísimas gracias, Eugenio, por tu aporte. Les recuerdo que el último conversatorio va a ser en noviembre y también va a estar a cargo de otro mexicano,
¿Lo querés presentar, Eugenio? Chávez. Él es José Manuel Chávez, es director, es investigador, historiador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él se ha dedicado a trabajar los mayas desde diferentes perspectivas, tradiciones, tradición oral, religiosidad popular, y nos va a presentar, nos va a compartir una investigación de entre siglo XVI y XVII, si mal no recuerdo, en Chiapa de Corzo, Chiapa de Indios, en el actual estado de Chiapas, en el sur de México. Recordemos que había dos, la ciudad española, Ciudad Real, y Chiapa de Indios. Pues es un experto, gran promotor y difusor de la historia de los dominicos, de los franciscanos, de los agustinos, y estará con nosotros. Bien, acá hay un comentario también de Luciana. Luciana dice, maravillosa reunión, muchas gracias. Luciana es una hermana dominica de la Anunciata, es uruguaya y ¡Ay, qué maravilla! está viviendo en España, Luciana, creo, ¿no? Está en Vic. En Cataluña. Bien, ahí mismo. Sí, en Cataluña. Respondió de manera muy diplomática. Bueno, Luciana también le gusta mucho la historia y está trabajando mucho en los archivos de las hermanas de la Anunciata. Así que bienvenida, bienvenida Luciana. Bienvenida, Luciana. Muchas gracias. Bueno, damos por terminada entonces nuestro conversatorio número 12. Seguimos nosotros acá, bastión de la historia, y los invitamos al último, que será en noviembre. Nos comprometemos cada uno en difundir cuando recibamos el flyer para seguir invitando a otros, para compartir este espacio que es bastante libre, distendido, donde la idea es que podamos seguir estudiando juntos, aprendiendo juntos. Muchísimas gracias. Nos vemos en noviembre. Muchas gracias, Eugenio. Me encantó. Me encantó. Gracias. Me encantó. Muy bueno. Me encantó. Divina. Un honor. Muchas gracias, Eugenio, y muchas gracias, Cintia, que conseguís todos los valores. Muy bien, muy bien. Chao, hasta luego. Chao.